Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un vídeo anterior vimos cómo montar un cuadro trifásico. En este caso el cuadro trifásico llevaba neutro y, como veis, lleva su interruptor general, diferencial, termomagnético tripolar y 3 termomagnéticos bipolares. Un amigo me escribió diciendo que por qué no le había puesto un diferencial para los termomagnéticos bipolares. Lógicamente, como veis, el cuadro está completo y no tiene más espacio. Quizás también hay que decir que este cuadro tiene una ventaja y un inconveniente respecto al cuadro que lleva, que llevaría su diferencial para los termomagnéticos bipolares. Puesto que de esta forma cada bipolar o termomagnético bipolar iría conectado a una fase distinta, con lo cual la carga iría más equilibrada. Pero si colocamos un diferencial para los magnetotérmicos o termomagnéticos bipolares, pues lógicamente una fase siempre iría más cargada que las demás. Ese montaje lo vamos a realizar puesto que ahora dispongo de un cuadro de mayor capacidad. Aquí tenemos el contador trifásico y aquí los 4 cables de alimentación para alimentar el cuadro. Primero el neutro, segundo el gris, tercero el marrón, y cuarto el cable negro. Neutro y 3 fases. Neutro, fase 1, fase 2, fase 3 o RST. Neutro RST. Ahora conectamos las salidas. Vamos a conectar primero la salida del neutro esta salida viene hacia el diferencial. Vamos a quitar para conectar mejor. Hacia el diferencial trifásico. Y dispone de otra salida para el diferencial monofásico. Ahora utilizamos el cable gris
Ahora colocamos el cable marrón y por último colocamos la tercera fase o cable negro, que tiene dos salidas veis las conexiones, el neutro y las tres fases. Aquí va la última, que es el cable negro. Siempre debemos respetar el neutro, que aquí es el color azul, pero después las tres fases se pueden elegir a voluntad. Yo aquí he elegido gris, marrón y negro, pero el orden de estas tres fases no tiene importancia, siempre que lógicamente se siga el mismo orden de entrada y de salida. A continuación vamos a colocar los puentes para alimentar desde el diferencial al termomagnético tripolar. Aquí está el gris, cable gris, cable marrón, o café,
Y por último, cable negro. Vamos a apretar con el plano y ya quedó la conexión del termomagnético tripolar. A continuación vamos a colocar los elementos de protección monofásico. Aquí está el diferencial, termomagnético bipolar, en este caso de 16 amperios, el diferencial es de 40, general de 25, este diferencial de 25 y este de 16 amperios. Lo importante es ver el montaje del cuadro, pero después ya colocaremos los distintos termomagnéticos y diferenciales según la potencia que necesitemos. Entonces tenemos general de 25, que puede ser 40, 63, principalmente de este formato son los que más se usan, 25, 40, 63, y diferenciales 25 y 40 y también 63. Y termomagnéticos, pues principalmente 16 y 25 son los que más se utilizan. En lo que son bipolares, principalmente 16 para fuerza y 10 para alumbrado. Y para vitrocerámica, o sea, hablamos de lo que sería una vivienda. Para vitrocerámica se utiliza el termomagnético de 25. También para un taller o alguna industria o pequeña industria se puede utilizar uno de 2x25 para alguna maquinaria cuya potencia lo requiera. Aquí colocamos diferencial 16, otro de 16, y otro que es de 10 para el alumbrado. Aquí vemos que tenemos un diferencial para la línea trifásica de fuerza y otro diferencial para las líneas monofásicas, tanto de fuerza como de alumbrado. Vamos a colocar un tope para que quede mejor.
Y aquí conectamos neutro en el lado izquierdo. Lógicamente se coloca en el lado izquierdo, puesto que según el esquema el neutro viene en el lado izquierdo. Hay otros diferenciales que el neutro viene en el lado derecho. Neutro y fase. Aquí la sección que estamos utilizando es de 6 milímetros, pero para aparatos de mayor potencia se puede utilizar puente de 10 milímetros. A continuación vamos a colocar los puentes desde el diferencial hacia los termomagnéticos. Ya los puentes los he preparado previamente. Y aquí a la fase de salida del diferencial. Ya hemos colocado los puentes de la fase y a continuación colocamos los puentes del neutro. Por aquí arriba, mejor. Y aquí conectamos en el neutro de salida del diferencial.
Apretamos. Para realizar los puentes se ha utilizado una crimpadora con terminales. Hemos visto el montaje de un cuadro trifásico con diferencial trifásico para proteger salida trifásica y aparte un diferencial monofásico para proteger la línea o las líneas monofásicas. La ventaja que conseguimos colocando un diferencial monofásico o bifásico o de dos fases, en el caso de que sea fase y fase, es que si se dispara el diferencial no tiene por qué afectar a la línea de fuerza. Entonces tenemos las líneas de fuerza y alumbrado monofásicas y la línea de fuerza trifásica a dos diferenciales independientes, de forma que tanto se dispare un diferencial como se dispare otro, pues lógicamente el otro seguirá funcionando. Quizás cabría decir, como dije al principio del vídeo, que si los repartimos desde el diferencial trifásico podemos equilibrar las fases, pero de esta forma siempre vamos a tener una fase más cargada que las demás, pero tampoco es tan importante siempre que la instalación y el termomagnético general lo soporte. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, gracias por vuestra atención.